Tomó al niño y lo crió. Pastor Salim Japas. En la época gloriosa de la Grecia, de Sócrates y de los otros, de otros filósofos, un griego se consiguió un monito y lo adiestró para que lo ayudara a espantar las moscas cuando él hacía la siesta o cuando él dormía. Y lo adiestró bien, de modo que cuando el griego dormía, en aquella época, cuando no había los mosquiteros y ¿cómo se llama?, los screens o cosas que tenemos ahora, pues el monito se colocaba al lado del señor y venía una mosca y le espantaba con la manita. Se lo pasaba haciendo así como hacen los que dirigen el canto aquí, más o menos así. Ellos lo hacen mejor, por supuesto. Sí. Pero un día ocurrió que vino una mosca que era persistente, que era molesta. Yo no sé si ustedes han tenido ese privilegio que yo he tenido en Egipto, por ejemplo, donde hay muchas moscas, de tener la experiencia de una mosca que usted la espanta, pero vuelve, insiste en regresar, quiere estar ahí con usted y en los ojos o en la nariz, y le gusta esos lugares. Y aquel monito, dale que da, la mosca se le paraba en la nariz a su patrón y ella la espantaba. Pero finalmente la mosca, el monito se enojó y dijo, ya te voy a arreglar. Se buscó una piedra que encontró por allí y esperó a la mosca. Y la mosquita, inexperta como era, se le paró en la nariz al griego y el nuevo, ¡pah!, le dio. Y mató a la mosca, pero hizo un desastre, ¿no? El monito fue eficaz, pero usó una fuerza extraordinaria para realizar una obra que necesitaba mucho menos fuerza. Yo le pido a mi Señor que en esta noche Él me ayude a ser eficiente en lo que voy a hacer. Abran la Biblia conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos 8 y 9. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La historia de Moisés, hermanos que me escuchan, es una historia bella y conmovedora. Este niño sacado del río Nilo se llamaba Moisés, que en hebreo la palabra Moisés o Moses, en hebreo significa sacado, pero en egipcio significa hijo. Tutmoses, hijo de Tot. Así que si tomamos los dos idiomas, podemos decir que este niño era un hijo sacado. ¿Sacado de dónde? Por supuesto, del río más largo del mundo, el río Nilo. Un río que da vida a Egipto, sin el cual los egipcios jamás hubieran podido vivir porque su país es pura arena. Así que este niño fue sacado de las aguas del río Nilo. Es un evento histórico. Pero yo tengo todo el derecho del mundo que este niño también fue sacado de la miseria, fue sacado de la esclavitud, fue sacado del gueto. Y la pregunta que contemporáneamente uno se tiene que hacer es, ¿puede alguien salir de esos lugares mencionados y llegar a ser un gran hombre de Dios como lo fue Moisés? ¿Puede alguien salir de la droga? ¿Puede alguien salir del alcohol? ¿Puede alguien salir de la criminalidad? ¿Puede alguien salir de un mundo que le es adverso y llegar a ser una estrella brillante en el cielo de Dios? Mi respuesta es positiva. Y yo digo que sí, especialmente si su vida ha comenzado bien, aunque después haya seguido mal. En el caso de Moisés, ese buen comienzo se llama mamá, se llama madre. Él tenía una madre que pudo conducirlo realmente
La influencia de aquella madre, esos 12 años, fue una influencia tan efectiva, tan poderosa, que hizo que aquel niño se proyectara en dirección a la victoria y que Dios pudiera usarlo para ser el más grande legislador de todos los tiempos. Y probablemente podamos decir que fue el líder más brillante que hubo en la historia salvífica. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de leer el libro de Bunyan, El Peregrino, o El Progreso del Peregrino, a veces lo llaman. Una ancianita le leyó a su nietito de 5 años llamado John, le leyó el libro entero. Ustedes saben que en ese libro hay a lo menos 2 protagonistas principales, cristiano y cristiana. Y cuando terminó la lectura, Johnny, de 5 años, se para delante de la abuelita y le dice: abuelita, después de esta lectura, ¿quieres decirme a tu juicio cuál es la persona más importante de este viaje? La abuelita pensó rápidamente y contestó: Cristiano. Yo creo que Cristiano, porque Cristiano lucha, se enfrenta con terribles perplejidades en este mundo y finalmente él llega al reino de Dios. Dijo él. No, ¿cómo que no? ¿Tú no piensas eso? No. ¿Y para ti cuál es el personaje más importante? Oh, dijo él, para mí Cristiana. Cristiana, ¿y por qué? Ah, abuelita, porque Cristiana lleva con ella a sus hijos. Y efectivamente en el relato es ella la que lleva con ella a sus hijos hasta que llegan al reino eterno. La mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Yo me pregunto cómo supo Jocabed que ese niño llegaría a ser lo que él llegó a ser. Porque naturalmente ella se proyectó, ella anticipó, tuvo una intuición, o el Señor la iluminó. Ella hizo un trabajo maravilloso con aquel niño. Pero ¿cómo lo supo? Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Cómo sabe una madre que su hijo llegará a ser, que su hija llegará a ser? ¿Cómo lo sabe? Y aunque no lo sepa, tiene que trabajar con esa convicción. Porque ella está formando a una nueva personalidad, que llegará a ser una personalidad triunfadora o llegará a ser un fracaso por la base que esa madre le haya puesto a esa vida. Leí de Gutzon Borglum, un escultor norteamericano conocido, que un día él trajo a su estudio una piedra que iba a esculpir. La muchacha que hacía la limpieza vio aquella piedra y no quedó muy impresionada ni por el tamaño ni por la textura de la piedra. Para ella apenas era una piedra más. Pero una noche cuando ella fue a hacer la limpieza, se dio cuenta que la piedra ya no tenía el paño con el cual el escultor la había cubierto. Y allí vio la figura de Abraham Lincoln. Y se quedó mirando y mirando y mirando, y al final ella se hizo esta pregunta: ¿cómo sabía el señor Borglum que Abraham Lincoln estaba en esa piedra? ¿Cómo supo Jocabed que algún día los redimidos cantarían el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Si la mamá de Moisés se llamaba Jocabed y su padre se llamaba Amram, ambos de la tribu de Leví. Y debo decirles que desde el principio del nacimiento de este niño y antes de que naciera, la batalla fue muy dura. Para Jocabed y para todas las madres y los hombres de Israel. Eran esclavos, fabricaban ladrillos. Era una batalla continua contra la opresión, contra el absolutismo, contra la intolerancia. Tenían que esconder al niño cada noche. Probablemente se iban de una casa a la otra llevándolo para que nadie se enterara de que había un niño, porque la orden era de matarlos.
Yo no sé cuántos de ustedes han leído un poco de la historia de la iglesia del desierto. Yo he estado trabajando en los últimos meses en un libro que va a salir próximamente, espero, titulado La herejía y la Inquisición, y he tenido que investigar el problema de la Inquisición, particularmente en las tierras nuestras aquí en América. Y hermanos, me he quedado horrorizado y a la vez maravillado y sorprendido de la capacidad de resistir que tenían los hijos de Dios frente a una máquina de tortura horrorosa como era la maquinaria de la Inquisición. ¿Cómo pudieron sobrevivir? ¿Cómo el Evangelio no se murió ante tanto avance perverso como fue la Inquisición? Pero sobrevivió. Y los creyentes pudieron dar su testimonio. Y el Evangelio llegó a nuestros días, gracias a Dios. Sí, la batalla de Jocabed fue una batalla dura, pero fue una batalla que se ganó en la cuna. ¿Dónde? En la cuna. Y la cuna ganó porque este hogar estaba edificado sobre la fe en Dios. Y luego vino el arca, la arquilla donde Moisés fue colocado. Cuidaron cada detalle para evitar que las aguas inundaran la embarcación y además para que los cocodrilos no se comieran al niño y además para que los mosquitos y las moscas no hicieran su obra de enfermar a aquella criatura. Cuidaron todos los detalles. Aquella canasta era el nido. Allí estaba aquel pajarito que iba a empezar a volar. Y quiero decirles en esta noche, hermanos, que para mí la canasta y el nido son un símbolo del carácter cristiano. Carácter que nos hace fuertes o débiles en la batalla de la vida. ¿Qué dicen? Elena White nos dice, un buen carácter es una riqueza de más valor que el oro o la plata. La palabra. Y en aquel día, cuando las posesiones terrenales se esfumen, el carácter cristiano producirá ricos dividendos. La integridad, la perseverancia y la firmeza son cualidades que todos deberían cultivar fervorosamente. Un carácter, la capacidad de decir sí, la capacidad de decir no, la capacidad para avanzar, para trabajar, para sacrificarnos, la capacidad de mantener nuestras convicciones aunque los cielos se desplomen y la capacidad de decir no a la sugestión pecaminosa, a la seducción, a la tentación. Hace poco se hizo un estudio en los Estados Unidos y se descubrió que solamente 1 de cada 5 familias están viviendo de acuerdo con las costumbres tradicionales de una buena familia, en que la madre cuida y forma a los niños y el padre trabaja afuera y trae el dinero. Hermano, a donde usted mire en estos días, mire usted a las familias adineradas y cultas. Mire usted a las familias sencillas que han tenido poca oportunidad para educarse y que no tienen muchos ingresos económicos. O vamos a ser honrados. Yo voy a ser honrado. O mire usted a las familias adventistas. Voy a ser más crudo todavía. Mire usted también a las familias de los ministros. Y por todos lados usted ve crisis. Hay crisis. Hermanos, el corazón se me destroza cuando yo me entero de algunos discípulos míos o de algunos compañeros cuyos hogares están en crisis, cuando no debieran estarlo. Están en crisis.
¿Cuál es la razón? Si usted investiga a fondo se va a dar cuenta que hay crisis de carácter. Crisis de carácter. Hace poco Robert Bellah hizo un estudio titulado Hábitos del Corazón, en el cual trató de descubrir qué es lo que está pasando en América. Preguntó a la gente, ¿qué espera obtener usted de su matrimonio? La mayoría de las respuestas que él recibió fue, espero recibir desarrollo personal. Hizo la siguiente pregunta, ¿qué espera obtener de su trabajo? La respuesta fue progreso personal. La tercera pregunta, ¿qué espera obtener de la iglesia? Planificación personal. En otras palabras, lo personal está en el centro, fíjese usted. No es que sea malo, pero hay una desubicación, hay un egocentrismo que se basa en una crisis del carácter porque los valores que eran absolutos se han vuelto relativos. Ya no hay nada que sea absoluto. Por eso, hermanos, que necesitamos madres y padres de cuño antiguo, que sepan construir un arca de protección para sus hijos. Seguramente ustedes han leído, pero ustedes deben saber que cada 2 minutos una muchacha adolescente está encinta en los Estados Unidos. Se sabe que cerca de 1 millón de niñas adolescentes quedan embarazadas cada año. La mitad de ellas da a luz su criatura, el 40% de ellas hace aborto y un 13% pierde a su criatura. Es una tragedia. Y hermanos, triste decirlo, pero esa enfermedad nos está alcanzando también a nosotros. Censo reciente revela que en los Estados Unidos hay 29 millones de adolescentes que tienen una vida sexual activa. Y el promedio de edades es de alrededor de 16 años. Naturalmente nosotros sabemos que la influencia de la televisión, la influencia de los medios de comunicación, están creando el clima adecuado para que el liberalismo se desarrolle entre nuestros hijos. Mañana voy a abundar más acerca de esto, pero quiero llamar la atención acerca de este peligro que no termina en felicidad para nadie, ni para los padres, ni para los hijos, y que es una fuente de desgracia, porque la experiencia nos ha mostrado que estas niñas y estos jóvenes, las niñas especialmente, dejan de estudiar, se sienten que su dignidad se ha disminuido, viven con un sentimiento de culpabilidad, les cuesta abrirse paso y a la vez propician que su hijo o su hija también viva en un ambiente inseguro. La hija del faraón le dijo a Jocabed, críamelo. La tarea de la madre es una tarea importante y yo la considero sumamente importante. Elena White ha dicho al rey en su trono, no le incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de la familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría asumir una misión más sublime que esta. Algún tiempo atrás
en el estado de Colorado hubo una conferencia en la cual los adolescentes tuvieron la oportunidad de opinar, y como resultado de esas opiniones se formaron 12 mandamientos que yo quiero leerles, que son muy importantes para los padres. Mandamiento primero: no tendrás hijos favoritos. Número 2, aceptarás ideas nuevas. Número 3, los padres estarán de acuerdo en las decisiones. 4, aceptarás que tus hijos puedan equivocarse. 5, celebrarás el altar de familia. ¿Saben lo que es eso? Altar de familia, el culto familiar. 6, darás a tus hijos responsabilidades. 7, procurarás ponerte en lugar de tus hijos. 8, practicarás lo que la Biblia dice. 9, no gritarás a tus hijos. 10, tendrás confianza en tus hijos. 11, tendrás tiempo para dialogar con tus hijos. Y número 12, disciplinarás con madurez y amor. Críamelo, críamelo. Hermanos, qué lindo es cuando usted llega al final de su carrera, como yo estoy llegando, digamos, y usted ve a sus hijos que están en la verdad. Yo considero que el premio más grande que el Señor me ha dado en mi vida es ver a mis hijos, que ellos están activos en la iglesia, fervientemente enamorados del Señor Jesús, sin que yo tenga que empujarlos, están allí dando su testimonio. Qué gozo que me da, qué satisfacción. Si esa fuera la única recompensa que yo fuera a recibir en mi vida después de 45 años de ministerio en esta iglesia, yo me sentiría recompensado y satisfecho. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir que a veces padres tan consagrados y tan sacrificados y tan enamorados de la iglesia como lo fue Samuel, por ejemplo, sus hijos no hayan sido tan fieles? Es un misterio. Quizá la madre, yo no sé. Con mi esposa hemos estado discutiendo ese tema. Pero como tú explicas, este era un santo varón de Dios y los hijos le salen mal. ¿Dónde está la cosa? La hija del faraón le dijo a la madre, críamelo, yo te lo voy a recompensar. Yo te lo pagaré. Hay un premio, hermanos. Vale la pena, créanme, jóvenes que se van a casar, muchachas, vale la pena privarse de algún mueble o de alguna cosa material. Con mi señora nosotros hemos vivido por años. Desde el 46 a 20 años vivimos con muy escasos recursos. Llegaba la última semana del mes y era difícil para comer. Nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero había que comer polenta. ¿Saben lo que es eso? Harina de maíz. Era difícil, no había para comprar un lavarropas, no había para comprar un piano o una nevera. No había, era casi imposible. Si no fuera que mis padres nos vestían, no eran adventistas, pero nos vestían prácticamente. Y era difícil. Pero yo no quería que mi señora trabajara afuera para que cuidara a los niños. Cuida a los niños. Salvemos a nuestros hijos. Preparémoslos para el cielo, hermanos. Esa es una cosa grande, aunque usted no le pueda tener una casa linda. Llegará el momento y la va a tener, pero no se apure. Dedíquese a sus hijos, cuando están niños especialmente, que lo que usted ponga en los primeros años de vida, eso no se lo va a quitar nadie a su hijo. Yo sé que en los brazos de una madre hay un poder sobrenatural. Los hombres no tenemos esa capacidad, pero la madre tiene una cosa que es divino. En el beso de una madre hay algo diferente.
En el canto de una madre hay algo diferente. En el amor de una madre hay algo diferente. Una vez le preguntaron a una madre de 12 hijos a cuál de sus 12 hijos quería más. Y ella contestó de esta manera: quiero más al hijo que está enfermo hasta que se sana. Y quiero más al hijo que está ausente hasta que regresa. Ahora voy a decir una cosa positiva. Quizá esto pueda haber molestado a alguien, pero hermanos, todos cometemos errores. Todos los hemos cometido. Yo también. Si yo volviera a vivir, cosa que no puede ocurrir, que volviera a casarme otra vez con la misma mujer, y a procrear hijos, yo actuaría un poco diferente a cómo he actuado. Pero eso no va a ocurrir. Nosotros conocimos en Costa Rica, y mi esposa se hizo amiga de esa madre. Una madre que agonizaba por su hija, porque su hija, que había estado en la iglesia, se había alejado de la iglesia y estaba perdida. Pero aquella hija volvió y yo tuve el privilegio de bautizarla. Y cuando salíamos de Costa Rica, en el mes de abril del año 87, ella me escribió una carta que voy a leerles. Pastor Japas, le escribo estas líneas para expresarle mi gratitud y amor en nuestro Señor Jesucristo y a la vez darle mi humilde testimonio. Conocí el mensaje adventista a los 16 años atrás, cuando yo tenía 15 años de edad. Las personas que me dieron el mensaje eran versadas en la palabra y me empaparon de doctrina. Yo acepté el mensaje y fui bautizada en la iglesia central de San José por un admirable pastor adventista de apellido Robinson, al cual nunca más he vuelto a ver. Pero aunque conocí la doctrina, nunca conocí al Señor Jesús en la intimidad. También fui estudiante en el seminario Cádiz, donde estuve interna por algunos meses. Después de un año de militancia, me retiré de la iglesia. De los 16 a los 19 años de edad me uní a un movimiento de corte típicamente hippie, de boga en esa época. Llevaban por nombre Espera, y con ellos divagué en toda clase de filosofías y tuve todas las experiencias que suelen tenerse en actividades de esta índole, tales como drogas, amor libre, etc. Pero me cansé de ellos, lo que me hizo alejarme. Luego me dediqué a estudiar enfermería con éxito. Mientras trabajaba en el hospital, procuré familiarizarme con movimientos orientalistas, pero el vacío de mi alma se hacía mayor. Luego tuve una experiencia amorosa que casi me conduce al suicidio, pero Dios me salvó. Como corolario, me hundí en el escepticismo, incorporándome al movimiento anarcocomunista. Con ellos fui a Nicaragua durante la Revolución Sandinista y luché en el Frente Sur. Hice de todo: labores de enfermería, traslado de armas y hasta prostitución. En ese ambiente fue donde conocí a mi esposo, que era un guerrillero con rango militar y estaba herido. Cuando acabó la guerra nos casamos y tuvimos 2 hijos bellos y sanos, gracias a Dios. Me dediqué a trabajar y a estudiar, pero el hastío de la sociedad y el vacío de mi alma no cedían. Leí y releí libros en busca de la verdad, pero nada. Por momentos me parecía que la encontraba en la poesía y el arte, pero nada. Me refugié en mis hijos, en mi trabajo de enfermería, pero la paz no retornaba. Estudié los libros de los Vedas por 6 meses. Luego traté de seguir El profeta y el loco de Jalil Gibran Jalil, pero la satisfacción duró poco tiempo.
Mi esposo es un estudioso de la situación mundial, lo cual me dio oportunidad para estar informada de los horrores de nuestro pobre mundo. Pocas personas podrán imaginar la angustia de mi alma y la desesperada búsqueda para salir de la confusión. Cuando usted llegó a San José, yo estaba de vacaciones. Y como no quería aburrirme en mi casa, y aunque no tenía la menor intención de regresar a la iglesia, decidí escuchar esos mensajes. Y algo misterioso ocurrió, ya que el amor por mi Señor comenzó a brotar en mi alma. Por primera vez en mi vida tengo una tranquilidad que me sorprende. Al fin he encontrado la verdad en la persona de mi Señor Jesucristo. Y la verdad me ha hecho libre, gracias a Dios. El sábado 25 de abril por la noche me bautizó. Mi esposo está muy enojado por mi decisión, pero presiento que en algún momento él también aceptará el mensaje redentor de nuestro Señor. A través de sus predicaciones vi el hilo invisible que une la historia antigua con la moderna y comprendí que ese hilo es Jesús. El sacrificio de nuestro Señor me conmueve hasta el estremecimiento. He demorado en llegar, pero alabo al Señor porque su gracia no se ha acortado. Estoy feliz porque estoy llegando al puerto. Huí de Dios como Jonás, pero el Señor mandó tormentas y 1000 ballenas que me tragaran, pero ahora estoy a los pies de Jesucristo. Amado Pastor Japa, si el Señor lo usó para que esta ex confundida regresara al hogar, le ruego continúe sus oraciones, ya que el camino que está delante parece difícil, pero en él hay victorias. Doy gracias a Dios porque ha querido derramar su Espíritu Santo sobre estas reuniones que me han ayudado a encontrarme con mi Señor, al cual había conocido de nombre, pero que ahora conozco en la intimidad de mi conversión. Lo alabo a mi Señor porque he superado con la ayuda divina la vanidad de la filosofía humana. Si no nos vemos aquí más, anticipo, nos veremos de nuevo en la patria celestial. Que Dios lo bendiga. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.